Hemos dicho que las prácticas sociales que integran el programa de estudios o que se toman como base para integrar los contenidos de los nuevos programas de estudio son una serie de interacciones que uno tiene con el lenguaje dentro y fuera de la escuela. Y como podrá verse, son muchísimas las prácticas sociales que se hacen en la sociedad, en la vida, en el mundo. Y entonces, obviamente, este conjunto enorme de prácticas sociales no caben en un programa de estudios. Hay que hacer una selección, hay que determinar cuáles y por qué se incluyen en un programa. Las prácticas suelen ser muy complejas, hay de diferentes niveles, diferentes maneras. Todos estos productos que vemos aquí como libros han sido resultado de una práctica social del uso del lenguaje. Esta misma forma de hacer un diálogo con maestros es una práctica sobre el lenguaje. Entonces hay muchos niveles y muchas formas diferentes de estas prácticas sociales de estudio. Entonces hubo que hacer una selección, como he dicho. Por ejemplo, hacer una lista para ir al súper y comprar la despensa, leer la Biblia, por ejemplo, acudir al cine y comentar las películas que se ven, son prácticas sociales de lenguaje, pero no todas estas que he dicho son pertinentes de entrar en un programa de estudios. Por ejemplo, lo relacionado con la Biblia, pues hay restricciones normativas, nuestra educación es laica y entonces no podía estar esta práctica dentro de un programa de estudios oficial. Hacer una lista del súper es una práctica tan sencilla que no vale la pena incluirla en un programa de secundaria. Quizás en primaria podría integrarse como tal, pero no en un programa de secundaria. Entonces, para poder estructurar un programa de estudios, hubo que hacer una revisión de cuáles serían las prácticas sociales del lenguaje pertinentes y ponerlas en un programa. Entonces hubo que hacer esa selección con mucho cuidado y valorar su pertinencia. Una vez que se tuvo un universo de prácticas sociales que se decidió integrar en el programa de estudios, había que hacer una organización, porque no puedes poner una lista de prácticas en una forma desordenada o con un criterio indefinido. Y entonces se revisaron las formas tradicionales de organizar un programa de estudios. Vimos, por ejemplo, que normalmente se organiza un programa en lectura, escritura, o en lengua oral, o en literatura, de muchas maneras. Y nos pusimos a pensar cuál sería la manera más pertinente de darle forma en el programa a esas prácticas. Y pensamos, por ejemplo, en la exposición. En una exposición, ¿qué hace uno? Escribe, lee o habla. Y porque había que ponerle en una de estas partes, seguramente, digamos, a ver, la exposición es una práctica de escritura, o una práctica de lectura, o una práctica de oralidad. Y realmente te das cuenta que pertenece a 3 o quizás a más de esas clasificaciones. Porque una exposición, uno antes de hacerla escribe, obviamente se averigua cosas y lees, y cuando llega el momento de exponer lo que vas a decir, bueno, pues usas uso de la palabra hablada. Y entonces nos dimos cuenta que esta clasificación tradicional no nos daba para organizar las prácticas sociales de estudio. Hubo que buscar otra manera. Por eso los maestros no van a encontrar que este programa se divida en esas clasificaciones tradicionales, porque rompería el sentido de las prácticas. De manera que también estudiando, discutiendo con maestros, con especialistas, leyendo otros programas de estudio, buscamos la mejor manera de organizar el programa con base en las prácticas. Y nos dimos cuenta de esto, que tampoco es una cosa extraordinaria, pero se da uno cuenta que hay prácticas que privan en un ámbito. Uno claramente ve que la poesía, leer poesía y escribir poesía, leer y escribir cuento, leer novela y escribir novela, obra de teatro, pertenecen claramente a un ámbito. O sea, nadie puede negar que es el ámbito de la literatura. Dijimos, aquí está claro que estas prácticas relacionadas con este tipo de texto pertenecen a la literatura. Y entonces en el programa de español, el nuevo, el 2006, aparece un ámbito que son las prácticas sociales del lenguaje relacionadas con la literatura. Y había otras prácticas, por ejemplo, el tomar notas para estudiar algo, investigar, debatir en una mesa redonda,
participar buscando información para una investigación, tienen que ver con prácticas relacionadas con el estudio. Y entonces determinamos que había que concentrar en un ámbito las prácticas relacionadas con estudiar, con aprender, con conocer, lo que hacemos casi siempre en la escuela. Entonces hay un ámbito al que le llamamos el ámbito de estudio, que agrupa las prácticas relacionadas con aprender o aprender a aprender. Y finalmente hay una práctica que tiene que ver con relacionarse con otros para asuntos de ciudadanía. Me refiero a, por ejemplo, leer y hacer valer y hablar sobre documentos legales y administrativos. Leer el periódico críticamente, comentar las noticias, ver si una noticia te dice, tiene alguna tendencia, hablar sobre la diversidad lingüística y debatir sobre la discriminación que esa diversidad a veces provoca, son prácticas relacionadas con otro ámbito, a un ámbito que le llamamos participación ciudadana, porque sabemos que tiene que ver con una formación que el individuo lleva a formarle como un ciudadano de un grupo grande, un país. Y entonces ese grupo de prácticas agrupamos en participación ciudadana. De modo que entonces el programa va a tener 3 ámbitos: el ámbito de la literatura, el ámbito del estudio y el ámbito de la participación ciudadana. Así ha sido como organizamos el programa de estudio de español 2006. El hecho de que se transforme el objeto de conocimiento, el objeto de enseñanza de los nuevos programas de estudio, evidentemente implica que la práctica de los maestros dentro del salón de clase cambie. Si antes considerábamos que lo importante era enseñar historia de la literatura o estudiar las partes gramaticales, o la gramática, perdón, de nuestro español, pues bueno, era un conocimiento más bien enciclopédico y se requería un maestro conocedor que diera una cátedra sobre estos aspectos del lenguaje. Pero si ahora lo que se quiere es que, o si se asume que practicando el lenguaje, usando el lenguaje de la misma forma como lo usamos en la vida real, se aprende, entonces lo que debe ocurrir en el salón de clase es que los muchachos pasen a ser protagonistas, a ser usuarios de la lengua y que practiquen el lenguaje de la misma forma, de lo más posiblemente parecido a como lo hacemos en la vida real. Y entonces el papel del maestro obviamente va a cambiar. Ya no es el que va a dictar la clase, ya no es el que va a mostrar el conocimiento, sino que ahora va a intentar poner al muchacho en situaciones de uso del lenguaje, plantearle problemas, sugerirle preguntas, plantearle retos, en fin, propiciar situaciones en que se vea el alumno comprometido a realizar cosas con el lenguaje, a hacer cosas con las palabras. Y entonces, bueno, una forma que sugerimos para que esto ocurra sin que se fragmente el lenguaje como se hacía anteriormente es elaborar proyectos didácticos.